Ahora vamos a darle un color al cepillo. Para esto seleccionamos el cepillo, nos vamos a ir a materiales y acá podemos crear un nuevo material y le podemos poner un color. Si queremos que ciertas áreas estén con otro color, pues también podemos hacer. Primero lo vamos a cambiar, esto lo vamos a poner cepillo. Y ahora voy a irme a Edit Mode. Y en esta parte de acá voy a ir seleccionando polígonos. No se olviden con esto, o también puedo seleccionar el 3. Y voy a ir seleccionando con la B, o también puedo ir seleccionando con clic o alt y clic. Entonces ahora está seleccionado toda esa línea. Voy a añadir un material, añadir nuevo. Ahora está blanco. Le voy a asignar y ya está todo eso blanco. Entonces, si quieres personalizarlo, pues puedes ir moviendo los polígonos y también ir asignando otros colores. Salimos de Edit Mode y ya tenemos ahí nuestro cepillo. Vamos a seleccionar este cepillo, vamos a apretar Control C, Control V, G y aquí está. Ahora este cepillo nosotros podemos también cambiarle de color. Si cambiamos uno de la copia, pues aquí está. Ahora vamos a visualizar el cilindro que era la taza y vamos a colocar ahí. También la vista de alambre nos puede servir bastante para ver si está coincidiendo con los límites de la taza y de esa manera ir subiendo un poco. Rotar en el eje Z. Mapas de texturas o texture maps. Los mapas de materiales están conformados por nodos y texturas. Los puedes editar desde el panel de propiedades, Material Settings, Shader Editor o el espacio de trabajo Shading. Hay diferentes y numerosos sitios web donde puedes encontrar texturas para descargar de diferentes materiales y de manera gratuita como también de paga. En este sitio vamos a utilizar esta textura. Podemos descargar todas como también exclusivamente solo una. Y también podemos previsualizar en este icono para ir viendo cómo es el material, por ejemplo, de manera difusa, normal y su roughness. Si hacemos clic sobre este icono, sobre esta opción, si hacemos clic, vamos a encontrar las diferentes resoluciones y formatos JPG o PNG. En este caso voy a descargar de 2K. En Blender vamos a crear esto de acá, voy a ocultar y voy a crear Shift A, un plano, S, y lo podemos expandir. Si observamos,
En Blender vamos a crear un plano y lo vamos a escalar. Vamos a ir a la parte derecha en propiedades de materiales. Donde podemos editar. Los materiales están conformados por varios nodos y texturas y los puedes editar desde el panel de propiedades de material o Material Settings. También desde el Shader Editor, al hacer clic aquí, Shader Editor. Como también del espacio de trabajo Shading que vemos aquí. En cualquier caso, si hacemos clic en propiedad de materiales y creamos un nuevo material para esta superficie, entonces hacemos clic acá, o también en este caso podríamos hacer clic en nuevo directamente. Voy a repetir, puedo hacer clic acá y luego en nuevo también. Y acá le puedo colocar el nombre a este material. Ahora podemos ver las configuraciones u opciones que tenemos de los nodos en la parte de acá abajo, que igual como podemos ver es el Shader Editor, y en la parte lateral del panel de propiedad de materiales o Material Settings vamos a tener igual las mismas opciones que nos viene por defecto de Principled BSDF. Principled BSDF. Inicialmente, si nosotros queremos colocar una imagen, podemos hacer de ambas opciones, donde en el panel de propiedades, en más opciones, vamos a hacer clic. Y primero vamos a trabajar con materiales básicos, principalmente el base color o base color. El mapa de color base define el color de la superficie. Vamos a irnos a Image Texture y vemos que aquí se ha creado un nodo que es Image Texture. Ahora podemos hacer clic en Open, o también acá Open, o también podemos crear un lienzo para dibujar dentro de Blender. En este caso vamos a hacer Open y vamos a ir a la carpeta donde están nuestros archivos. Aquí ya tengo descargado, voy a hacer clic derecho y puedo hacer extraer aquí. En Blender voy a ir a imágenes y donde tengo localizado la carpeta que he descargado, voy a tener los diferentes materiales y voy a utilizar esta imagen, que sería el material difuso. Si previsualizo, este es el material difuso. Entonces selecciono el material difuso y hago clic en Open. Ahora podemos percibir de que el material ya tiene una textura o ya tiene un color.
Luego podemos ir configurando aquí algunas opciones, donde las opciones, por ejemplo, de specular o roughness, que vamos a ir modificando como otras, están de 0 a 1. Voy a ir a colocar a 0, por ejemplo, el specular, y esto daría más para materiales ásperos, y para materiales que sean brillosos o que reflejen, entonces el specular va a llegar a 1 o cercano a 1, y el roughness cercano a 0. Y como se pueden fijar, el material está reflejando, pero este material podemos enriquecerlo con las otras imágenes de textura o mapas de texturas que nos van a ayudar a que sea más realista. Para esto, en vez de utilizar los parámetros de 0 a 1, vamos a crear acá un nodo. Y el primer nodo que vamos a utilizar va a ser para roughness. Para esto puedo seleccionar este mismo panel, copiar y pegar, y en vez de abrir esta imagen, vamos a abrir otra imagen. Vamos a irnos, primero vamos a conectar color a roughness, y vemos que acá ha habido ligero cambio. Vamos a ir al sitio web y aquí vamos a tener una imagen de roughness, que es una imagen en escala de grises. Toma en cuenta que el 1 es blanco y el negro es 0. Entonces, en la parte donde va a ir una sección más áspera, va a ser las partes oscuras, y las partes menos ásperas irían en las partes en blanco. Entonces voy a seleccionar abrir, y voy a abrir la imagen de roughness que dice rough, y ahí tenemos la imagen donde ligeramente en algunas partes podemos ver que está reflejando y en otras partes está reflejando menos. Todos los materiales tienen una superficie rugosa. El mapa de rugosidad define qué tan rugosa es una superficie. Debe conectarse en la entrada de rugosidad o roughness del BSDF Principle. En este caso es el que ya teníamos. Asegúrese que ocasionalmente puede agregar el nodo gamma para facilitar, o ocasionalmente puede agregar un nodo gamma para fácilmente la rugosidad del material. Una gama más baja significa una superficie más rugosa y viceversa. Para esto puedo apretar, para crear un nodo, puedo apretar Shift A, y luego, si aquí hago clic, puedo buscar gamma. Entonces, al apretar Enter y llevar un nodo por medio de una línea y soltarlo, va a hacer que esto se incluya. También podemos soltar, y esto, por más que esté conectado a la imagen, no está surgiendo, no está generando el efecto porque no está conectado. Así que por más de que conectemos todas las partes,
o desconectemos, pues no va a generar el efecto. Así que vamos a volver a conectar con roughness, y en gamma podemos nosotros indicar con qué fuerza o intensidad queremos que esto se aplique. Si vemos en 0,001, entonces tiene una superficie más áspera, y por ejemplo en 10 tiene una superficie bien reflectante o lisa. Entonces esto, si ponemos en 1, pues va a mantenerse como si no hubiéramos agregado. Así que también podemos ir modificando esto a 2 para ir incrementando. Lo vamos a dejar en 1.3. Esto de acá ya es a preferencia dependiendo del acabado que tú desees. Así que este gamma es opcional. Vamos a ver el normal. El mapa de normal define en qué dirección se enfrenta una parte de la superficie. Aquí podemos previsualizar, que se utiliza para crear sombras y reflejos detallados. En esta imagen probablemente no se pueda percibir, no sea, en esta imagen tal vez no sea muy evidente, pero en este sitio, en Textures, por ejemplo en esta de ladrillos, en normales, podemos percibir en esta imagen de manera más evidente. Así también en este otro sitio podemos revisar y colocar acá el material que nosotros deseemos. Por ejemplo, acá voy a hacer clic y aquí me está apareciendo metalness o roughness o rugosidad para poder descargar. Y aquí abajo puedo ir viendo la normal. Con algunos sitios como este de cgbookcase.com hay que tener cierto cuidado en el uso de los nodos, ya que en este caso tendríamos que usar un nodo curvas RGB, cambiando la curva en el canal G. Esto solo para normales DirectX, Directs, Directs, DirectX, ya que Blender usa OpenGL, que básicamente son tecnologías para generar gráficos. Vamos a hacer Shift A y en Texture podemos encontrar el nodo de Image Texture. Al hacer clic, entonces ya se nos va a crear este nodo que es igual a los que habíamos creado anteriormente. Entonces vamos a abrir la imagen seleccionamos y hacemos Open Image. Ya está cargada la imagen y ahora vamos a conectar el color con un nodo que se llama Bump. Shift A
y podemos ver esto en vector, y aquí dice bump. También podemos buscarlo y apretar enter o clic. Ahora vamos a conectar el color a height y vamos a conectar normal con normal, que están del mismo color. Entonces, si nos fijamos, ahora podemos percibir que el mapa de normal está definiendo esa dirección para generar una superficie con sombras y reflejos más detallados. También en algunos casos podemos utilizar la opción de invertir, que en algunos casos nos puede servir, como también ir modificando la distancia y la fuerza según el acabado que deseemos. Bien, vamos a ir a Layout. Me voy a ir a 3D Viewport. También puedes hacer Control Tab para cambiar el modo de Edit Mode a Object Mode. En 3D Viewport vamos a generar igual otra superficie. Para esto Shift A, Mesh, Plane, S. Vamos a rotar, en este caso en el eje X, y vamos a rotar 90 grados. G, Y, bien, en este material, en este nuevo objeto, igual voy a ir a Shading y vamos a crear materiales. Para eso, igual, aquí puedo crear un nuevo material y vamos a colocar un nuevo material. Para eso voy a ir a otro sitio web, en este caso CG Book Case, que utiliza la tecnología DirectX. Así que en esta textura, aquí puedo seleccionar solo material o puedo seleccionar todo el paquete y la resolución. Yo voy a colocar 2K y voy a descargar. En mi carpeta de archivos, si he descargado de manera comprimida, pues voy a tener que hacer clic derecho. Si he descargado de manera comprimida, voy a tener que hacer clic derecho y descomprimir o extraer. En Blender, apretando Shift A y luego Texture, Image Texture, voy a ir a Open y voy a ir a la carpeta donde están mis archivos. Una manera rápida es copiando esta dirección y pegando aquí y haciendo Enter. Entonces ahora podemos ver acá, y esto nos va a servir para colocar en Base Color. Ya vemos que tiene cierto color, tal vez no sea tan evidente. Luego vamos a ir
y vamos a copiar esto, control C, control V, y vamos a abrir otra imagen, en este caso roughness, y vamos a conectar color con roughness. Luego control V nuevamente, y voy a colocar Shift A, S bump, y vamos a conectar esto con el normal, con la normal. Luego vamos a crearnos una conexión con Shift A, y aquí en Search podemos buscar curva, y acá vamos a colocar RGB curva o curves RGB. Y bueno, veamos de que al conectar color con height, entonces podemos observar cierto cambio en nuestro muro. Y si colocamos esto en medio, podemos hacer que esto cambie. Vamos a poner en G y probablemente sea sutil. Vamos a volver a ver la diferencia entre esto. Vamos a soltar y vamos a conectar esto con su color. Entonces puede que en algunos casos necesitemos y nos puede ayudar. Bien, esto está en color. Igual acá podemos modificar los valores. Y también podemos ir modificando los valores, por ejemplo, de specular, ¿no? Si queremos que sea este muro más opaco. O más brilloso. Trata de no ir por los extremos. Bien, vamos a hablar sobre los HDRIs que en sí afectan a cómo nosotros estamos percibiendo los reflejos. Por ejemplo, acá podemos observar cómo se está visualizando el reflejo. Si creamos un material
Shift A. O por ejemplo la taza. La taza vamos a hacer que sea brillosa, así que al seleccionar creamos un nuevo material y en especular vamos a aumentar sus valores y en roughness vamos a disminuir. Entonces si nos fijamos, va a ir reflejando y probablemente en este caso no se esté notando mucho en algunas partes y en otras sí. Vamos a hacer clic derecho y Shade Smooth. Entonces ahora sí se va a notar un poco más. Y aquí incluso vamos a crear una esfera. Shift A y vamos a colocar una esfera G y vamos a crear un nuevo material y que este igual sea alto de especular y de roughness 0. Clic derecho, Shade Smooth. Entonces ahí podemos ver que se está reflejando. Incluso si el color base lo convertimos a negro, entonces podemos visualizar de que se está reflejando una imagen. Si nosotros nos vamos a la parte de acá, entonces vamos a visualizar diferentes opciones donde podemos ir intercambiando, tanto para exteriores, interiores, con más iluminación o con menos iluminación. Igual tenemos diferentes sitios, por ejemplo este de Texture Heaven tiene acá HDRIs o también tienen modelos en 3D. En HDRIs podemos ver diferentes entornos para descargar. Con más o menor contraste. Vamos a descargar esta que es indoor, o sea en interior. Y que sea algo hogareña. Este está bien. Este tipo de imágenes puedes tenerlas capturando con imagen con una cámara en 360. En la parte de aquí abajo vamos a colocar y dependiendo del peso escogemos la imagen. Claro que a mayor resolución va a ser mucho mejor, pero va a pesar más. Yo voy a descargar para demostrarles la de 2K. Y la extensión es .hdr. Para modificar la imagen a una que acabamos de descargar, nos podemos ir a la ventana de propiedades de entorno. Y aquí podemos hacer clic en usar nodos o no. Como también en
hacemos clic en la parte de acá donde dice color, que también tenemos acá surface, ¿no? Superficie, y aquí dice background, y aquí podemos colocar un principled, y en color también podemos ver que aquí dice image texture. Hacemos clic en image texture. Esto es para cambiar el color. Si nosotros nos vamos a la vista de render, pues esto está en negro, porque aquí dice base color y está en negro. Que originalmente si no usamos los nodos, pues vamos a ver el gris. O por ejemplo en layout, en render, vamos a ver ese gris que normalmente vemos. Y fíjense que aquí está en negro. Entonces si usamos ahí acabo de quitar, si hacemos clic para usar los nodos en shading, igual podemos colocar acá shift A y podemos irnos a texture, image texture, hacemos clic, color con color, y abrimos la imagen. Hacemos clic en la imagen, open image, y ahora podemos visualizar cómo se va a reflejar, y nos vamos a ir a esta vista. Aquí también podemos ir cambiando los valores. Y podemos colocarlos, la iluminación de la escena, que sería de la imagen que acabamos de incorporar. Y ahora los reflejos van a ser un poco más cálidos. También podemos ir bajando la iluminación del mundo o subiendo, como también difuminándola para ver el blur, que sería, ahí tenemos un menor blur y ahí tenemos un mayor blur o desenfoque. Aquí podemos ver aspectos generales de iluminación y de data. Y esto podemos quitar para cambiar la iluminación. Fíjense que está un poco cálida acá porque está tomando de la imagen, y podemos quitarla. Y aquí está Xeno World, que en este caso está negro. Y también podemos aquí quitarlo. Si nosotros deseamos, podemos hacer clic aquí y nos vamos a ir a esta parte y podemos cambiar a otra imagen de fondo para nuestro entorno. Si vamos en configuraciones, aquí tenemos HDRIs para instalar. Entonces podemos instalar. Voy a ir a Pictures
y aquí está el HDRI. Hago install light, vamos a instalar las luces. Aquí dice iluminación de estudio instalada y podemos cerrar. Ahora si hacemos clic acá podemos ver que está incluida dentro de nuestra librería. Y si nos vamos a propiedades nos vamos a ir a propiedades del entorno, podemos utilizar esta imagen o cambiarla ahora para ver con esa otra imagen. Y así tener otra superficie, como también en esta parte modificar el blur. Bien, ahora vamos a ver cómo cambiar esta imagen que vemos ahí de fondo. Aquí vemos reflejando esta imagen. Vamos a venirnos acá y vamos a bajar el blur, ¿no? Ahora vemos con mayor definición y podemos ir cambiando esta imagen. Una manera para ir es irnos a propiedades del entorno, que es este mundo o planeta, y acá tenemos lo que es esta parte gris donde dice el color y nosotros podemos cambiar el color, ¿no? Por ejemplo, nos vamos a ir a layout y aquí tenemos un gris. Entonces si nosotros hacemos clic acá y le ponemos negro, entonces pues esto va a ser de color negro. Ojo que estamos todavía con la luz que viene por defecto y por eso esta parte está iluminada. Pero también podemos hacer que estas... Pero también podemos hacer que esto afecte a la iluminación. Aquí podemos quitar la luz. Entonces ahí está afectando. Bien, así nosotros podemos ir cambiando también en shading, en la parte de acá, ya que estamos en shader editor, tenemos otra que es object, y en object vamos a tener lo que es word, y en word está esto de acá que básicamente es lo mismo. Aquí podemos colocar una imagen, también podemos hacer clic acá, ¿no? Luego nos podemos ir a image texture, abrimos la imagen, nos vamos a ir a la imagen que hemos descargado, seleccionamos y open image, y si nos vamos a layout, bueno, estamos configurando qué imagen se va a ver aquí atrás. Entonces, otra manera de hacer esto es irnos aquí, irnos al engranaje, en Lights, podemos instalar la iluminación de ese HDRI haciendo Install, seleccionamos la imagen, instalar y ahí está, lo cerramos y ahora ya tendríamos en la parte de acá, hacemos clic y tenemos el nuevo. Así también tenemos otras donde tienen menor o mayor luminosidad.
como también en exterior como en interior. Seleccionamos y ahí está el entorno. Podemos aumentar el blur o desenfoque. Y si nos fijamos, ahora está otra imagen reflejándose. Y si quieres modificar la rotación de la iluminación, entonces también puedes venir acá y en rotación podrías ir girando para ir viendo de dónde quieres que venga ese brillo. Por ejemplo, en este caso tendría que venir más o menos de allí, bien, de un lateral. Y esto de acá lo vamos a eliminar. Dentro de los archivos, si te habrás dado cuenta, hay uno que no hemos hablado, que es el de AO, que es Ambient Occlusion. El mapa de oclusión ambiental se puede utilizar para simular sombras suaves en las protuberancias de una superficie. No es realmente necesario para crear materiales realistas en Blender, especialmente cuando estemos trabajando en Cycles, pero aún puedes usarlo para oscurecer las pequeñas sombras en la superficie. Así que vamos a ver. Para eso, en vez de World, nos vamos a ir a Object, vamos a seleccionar en este caso este objeto de acá y vamos a utilizar dos imágenes, o sea, la imagen en sí que ya teníamos que daba para el color base, y vamos a copiar, pegar, control C, control V, y vamos a colocar un mix. Para esto puedo hacer Shift A y bueno, en shader aquí van a tener un mix shader, pero ese no es el que necesitamos. Vamos a venir acá y puedes escribir RGB o mix, y aquí tienes el mix RGB. Entonces este lo traes y lo pones encima, y este de color lo vas a poner al color y vas a colocar el color algo, y vas a poner la segunda imagen a color 2. Ya, entonces la primera imagen está bien, es la imagen que ya teníamos, pero la segunda pues la vamos a cambiar y vamos a utilizar el material de ambiente, de oclusión ambiental. Seleccionamos, abrimos y en vez de mix le vamos a poner multiply, que si has utilizado Photoshop seguramente ya te habrás dado cuenta que estos de acá, voy a acercarme un poco más, estos de acá son los mezcladores que también tienes en que también tienes en programas como Photoshop o Illustrator. En este caso vamos a multiplicar y se van a acentuar las sombras. Y aquí podemos ver en factor donde queremos que se acentúe más o menos. Vamos a acercarnos un poco más. Y este de color incluso en factor, si colocamos, vamos a ver la diferencia. Es mínima la diferencia que podemos tener acá, pero también puede ayudar. Esto dependiendo de el acabado que nosotros queramos. Bien, vamos a ver ahora un add-on que nos va a servir bastante. Vamos a ver ahora un add-on que nos va a servir bastante para ir colocando materiales. Para esto me voy a ir a Edit, Preference, Add-ons,
y vamos a buscar en todos, porque aquí tienes oficial y de la comunidad, como también algunos que están en testeo. Vamos a buscar Kit y vamos a habilitar. Vamos a esperar un poco. Y ya lo tenemos instalado. Aquí ponemos OK y lo podemos cerrar. Y ahora vemos acá que se ha agregado unas opciones que podemos ocultar y también visualizarlas. Vamos a seleccionar, o podemos incluso crear otro material. Voy a copiar y pegar este. Control C, Control V, G. Y vamos a G, G, X. Lo voy a poner por acá, al lado. Y los materiales que tenemos acá los podemos eliminar. Así que un material está completamente oscuro. Y a este material podemos añadir. Aquí podemos buscar, en vez de ice podemos poner brick. Y nos va a aparecer texturas de ladrillos. Entonces, con algo de inglés podemos buscar la textura que queramos. Y ahora está descargando. La clave es que seleccionemos, también podemos seleccionar y arrastrar a un objeto. En este caso ya estamos designando aquí por haber hecho doble clic. También pero podemos hacer clic y arrastrar hasta el objeto. Y podemos visualizar que se ha creado unos nodos en la parte de acá abajo. Ahora vamos a acercarnos y podemos ver ahí que se está notando. Vamos a presionar y arrastrar ahora para ver la otra forma. Y podemos apreciar aquí que ya tenemos el material, solo que la escala hay que corregirla. Más bien he grabado esa parte. Ahora vamos a ver cómo corregir esta escala. Primero vamos a ver nuestra escena. Vamos a ocultar esto.
Bien, para corregir la escala vamos a seleccionar esto, o también nos podríamos ir a Layout, y en Layout vamos a poner esto para ver los materiales. Podemos dividir la pantalla aquí. Vamos a irnos a UV Editor y aquí vamos a seleccionar la imagen, que en este caso es Breed. No es este. Aquí está. Entonces seleccionamos, presionamos U. No. Seleccionamos, vamos a Edit Mode o apretamos Tab. Luego apretamos la U y luego hacemos Unwrap. Entonces ahora tenemos acá. Ahora si nos fijamos, ya tenemos la escala un poco mejorada. Y si queremos aún más, entonces podemos hacer varias cosas. Escalar esta figura, ¿no? S, y la podemos escalar. Como también aquí podemos seleccionar, pues en caso que tengas más puntos, directamente aprietas A, S y reduces. Entonces ahí, si te fijas, estás reduciendo. Ahora sueltas y ahora nos podemos ir a la vista de shading y ahí tienes el material. Bueno, esto de acá vamos a seleccionar y moverlo. Listo, entonces acá tenemos ya la escena y lo que nos faltaría sería la iluminación, que la iluminación de hecho podemos utilizar la iluminación del entorno, ¿no? Si nos vamos por ejemplo a Layout y esto lo ponemos, presionamos bien, vamos a presionar el botón medio del mouse y arrastrar, y esto en render. Ahora esto está seguramente en Eevee, así que esto lo podemos cambiar a Cycles, pero ahí va a tardar mucho más, así que todavía no lo vamos a cambiar. Pero aquí podemos ya ir viendo las sombras que se están proyectando. Si quitamos esto, entonces ahí estamos utilizando la iluminación de esta imagen y ahí es donde funciona esa rotación, ¿ya? Y también la fuerza con la que va a iluminar esta imagen. Podemos quitar la iluminación de la escena, que esto básicamente es las luces que hemos puesto en la escena, ¿no? Y esto de acá es en World, ¿no? Bien, vamos a ir a la iluminación, y en cuanto a la iluminación pues tenemos diferentes tipos de iluminaciones. Tenemos la iluminación puntual, tenemos la Shift A, tenemos la iluminación puntual, tenemos el sol, que es una luz direccional. Si ves otros programas, luz direccional te va a aparecer. Luego tenemos Spot, que también es direccional.
Y luego tenemos la luz de área. La luz puntual nos va a servir para iluminar en todas las direcciones. La luz solar nos beneficia con la dirección. Es bien importante su orientación. Y no importa dónde esté ubicada la luz del sol, lo más importante es la orientación, cuántos ángulos tiene. Y el spotlight nos va a servir como una fuente direccional en forma de cono, donde podemos nosotros mover tanto la posición como el ángulo, y eso va a determinar el área iluminada. Y el área pues básicamente va a ser como un plano pero luminoso, que dependiendo del ángulo que tenga y la posición va a iluminar, pero en este caso no va a ser de manera cónica, sino va a ser de manera un poco más rectangular. Y esto se va a evidenciar en los reflejos en materiales que sean altamente reflectantes, como por ejemplo en el iris de un ojo, o un material como por ejemplo un vidrio. Entonces vamos a utilizar por ejemplo la luz. Aquí podemos mover en el eje Z, y la intensidad en la parte de la derecha en las opciones de propiedades de datos de iluminación. Entonces vamos a poder cambiar incluso esta iluminación puntual que acabamos de colocar a una luz de sol o spot o de área. Entonces de esa manera nosotros podemos ir modificando también. Aquí la iluminación se mide en vatios o watts, ya por eso hay una W, donde va a estar estrechamente relacionada la potencia de la luz con la distancia con la cual está con respecto al objeto que quiere iluminar. Así también acá tenemos el ángulo con el cual va a tener la iluminación en el caso de spot. Y vamos a tener algunos atributos regulares, que va a ser por ejemplo el color, la potencia, el especular, el radio, las sombras, como también puede ser el tamaño, pero esto es más específico de esta iluminación de spot, porque aquí está el tamaño y también qué tanto se va a mezclar la sombra y la luz. En el caso de puntual, de sol, spot y área, fíjense que vamos a tener siempre color, potencia o intensidad y especular. El color va a determinar una temperatura de color que puede llegar a tener, o también puede significar algo según podemos utilizar la iluminación de acuerdo a su simbolismo, de acuerdo a el entorno. Y podemos cambiar la iluminación también de acuerdo a qué temperatura nosotros queramos.
la intensidad, intensidad o potencia está en vatios y va a ser la cantidad o la potencia o la intensidad que va a tener esta fuente lumínica. El especular va a afectar a los materiales que son reflectantes o altamente reflectantes. Si nos vamos a Spot, aquí podemos configurar también la distancia que no tenemos en el sol, por ejemplo, pero sí tenemos en Point, Spot y Área. Entonces aquí podemos configurar la distancia a la que se renderiza. En general irá en relación a su potencia. Y si acá habilitamos, entonces se puede modificar a la distancia que afecta a la escena. Aquí está, por ejemplo, en 40 metros. Entonces esta iluminación la iluminación podemos seleccionar también de acá, donde están las colecciones. Y podemos moverla. Como también podemos cambiar. Vamos a quitar esto. Vamos a aumentar la potencia y vamos a poner esto en vez de Eevee in Cycles. Va a tardar un poco más en calcular, pero el trabajo o el acabado va a ser mucho mejor. Ok, creo que mucho he grabado, demasiado. Sí, guardaré nomás ya. Sí, con eso. Y luego hablamos de iluminación. Solo de iluminación. Ahora configuramos la cámara. Vamos a apretar Vamos a apretar 0 para ir a la cámara. Vamos a apretar N y vamos a colocar aquí Camera to View. Entonces ahora si nosotros volvemos a apretar N y movemos el visor, pues también se va a ir moviendo la cámara o la posición y ángulo de la cámara. Entonces ubicamos donde mejor nos parezca. Y cuando ya tengamos la escena donde nosotros estamos satisfechos, entonces volvemos a apretar N y Camera to View. Entonces voy a volver a apretar N para ocultar las opciones, y si yo me alejo, fíjense que la cámara ya está en esta posición y al apretar 0 se va a ir a esta ubicación, y de esa manera pueden modificar la ubicación de la cámara de manera más fácil. También en la parte de propiedades, al seleccionar la cámara, ahora está seleccionada al seleccionar la cámara les va a aparecer aquí propiedades de datos del objeto, que en este caso estamos hablando de la cámara, y vamos a tener, por ejemplo, la perspectiva, vamos a tener la distancia focal, las unidades de los lentes,
que en este caso está en milímetros. Y también podemos ver la profundidad de campo, que en este caso vamos a apretar profundidad de campo para que al hacer clic acá podemos nosotros designar tanto seleccionando el objeto en el view como también en nuestras colecciones. Y en este caso nuestra colección donde está esto es la colección de acá, colección única, o aquí hacemos clic y nos va a aparecer el nombre del cilindro, que en este caso es la taza, y así que este objeto va a salir enfocado. Ojo, que si nosotros movemos la ubicación de estos objetos, vamos a seleccionar G, Y, cuanto más alejada sea la ubicación de la cámara con respecto al fondo y menor la distancia entre la cámara y el objeto, entonces va a haber un desenfoque en el fondo. Vamos a apretar ahora 0 y G, Y. Listo. Listo, vamos a guardar, preso control S. O también File y Save. En el caso de que quisiéramos llevar un archivo a otra computadora, podemos hacer File, aquí External Data, y vamos a colocar Pack All into .blend. Entonces ahora esto va a ayudar a que las imágenes que hemos generado para los materiales estén dentro del archivo de Blender. Ya que si no hacemos esto, lo que va a pasar es que, por ejemplo, para el caso de la madera, le voy a cambiar el nombre de la carpeta y le voy a poner un punto al final o cualquier signo. Entonces si lo vuelvo a abrir, voy a cerrar y volver a abrir el archivo. Y podemos observar que si no guardamos con los datos incrustados dentro del archivo, entonces al llevar a otra computadora, estas imágenes van a estar perdidas o no vinculadas. Otra manera de llevar a otra computadora es llevando en una carpeta dentro de... Otra manera de llevar los archivos sin ni mucho problema. Otra forma de llevar los archivos de una a otra computadora es llevar una subcarpeta con todas las imágenes de texturas que hemos utilizado en nuestro proyecto.
En este addon no solo encontramos texturas, sino que también encontramos materiales con este addon. No solamente vamos a tener la posibilidad de generar materiales más rápidos, sino también de modelos, escenas, HDRs y pinceles. Y así favorecer la eficiencia de nuestro flujo de trabajo. Ahora vamos a irnos a características de renderización. Vamos a cambiar a cycles. Va a tardar un poco más. Luego nos vamos a ir al atajo de teclado de F12. Y vamos a procesar nuestra imagen. Luego vamos a ir a Image y luego Save para guardar nuestro archivo.